Hola chicos, soy David y esto es Matemáticas sin más. En el vídeo de hoy vamos a resolver un problema donde vamos a tener que utilizar intervalos de confianza para la proporción, donde nos van a pedir calcular intervalos de confianza. Además también nos van a pedir calcular un tamaño de la muestra cometiendo un error que nos especifican. Así que como siempre os digo, no vamos a perder más tiempo, vamos a empezar a calcular. Bueno, pues este ejercicio sobre intervalos de confianza para la proporción nos dice: se desea estimar la proporción P de individuos daltónicos de una población a través del porcentaje observado en una muestra aleatoria de individuos de tamaño n. En el apartado A nos piden que a partir de estudios realizados en poblaciones similares se cree que el porcentaje de daltónicos en esta población está en torno al 30%. Utilizando este valor, calcular el tamaño de muestra para que en un nivel de confianza del 0,95 el error cometido en la estimación de P sea inferior al 3,1%. Vale, en este problema tenemos que tener mucho cuidado de cara a todas las datos que nos están dando, porque unos los están midiendo en porcentaje y otros nos los están poniendo directamente ya en proporción. Entonces tengamos mucho cuidado con eso porque voy a tenerlo que pasar todo a proporciones. Vale, lo primero que me están pidiendo en este apartado A es que calculemos el tamaño de la muestra para la proporción. ¿Vale? Estamos trabajando en una distribución normal para la proporción, os lo dejan claro desde el principio, por lo tanto tendré que trabajar con una proporción. En este caso, para calcular un tamaño de la muestra n, que es lo que queremos calcular, tenemos una fórmula. La fórmula nos dice que directamente lo único que tenemos que coger es la proporción que nos interesa, multiplicada por 1 menos p, la contraria, y lo tenemos que multiplicar por z alfa medios, partido el error, todo elevado al cuadrado. Con esta fórmula ya directamente calcularemos la proporción el tamaño de la muestra que se nos está pidiendo. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Vale, vamos sacando los datos del problema. Nos dice que a partir de los estudios realizados se cree que el porcentaje de daltónicos, es decir, los que cumplen esa característica, es en torno al 30%. Por lo tanto, P, el porcentaje que nos interesa, es del 30%. Y por lo tanto, 1 menos P, o también podemos llamar a esto Q, esto será del 70%, 0,70 en términos probabilísticos. Entonces ya tenemos los dos primeros. Luego lo siguiente que nos dan es un nivel de confianza del 95%, es decir, nos están diciendo que 1 menos alfa es 0,95. Ahí ya lo tenemos. Este es el nivel de confianza, recuerda, 1 menos alfa. Yo para calcular el valor z de alfa medios lo que necesito es 1 menos alfa medios. ¿De acuerdo? Porque nosotros tenemos el z alfa medios. Este es el que queremos calcular. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a partir del 1 menos alfa que me dan, voy a calcular. 1 menos alfa es igual a 0,95, por lo tanto, al contrario, alfa será 0,05. Esta cantidad la divido entre 2, alfa medios, y me sale 0,025. Por lo tanto, el contrario, el que yo necesito, 1 menos alfa medios, será el contrario, 1 menos 0,025, 0,975. Este es el valor que yo voy a tener que buscar en la tabla de la distribución normal para localizar este z alfa medios. ¿Vale? Entonces a partir de aquí voy a buscar en la tabla de la normal el 0,975. Me voy a la tabla de la normal. Aquí la tenemos y vamos a buscar el 0,975 estoy diciendo. Que en este caso lo tenemos, a ver que lo localice, aquí. Entonces ahí lo tenemos, 0,975. Si os dais cuenta de los valores que previene, estoy mirando de la misma fila y la misma columna, ¿veis? Ahí lo tengo, es 1,96. Por lo tanto tenemos el 1,96. Vale, me vuelvo a mi ejercicio. Ahí, y ya hemos dicho que entonces z alfa medios es 1,96. Ya tenemos entonces P, tenemos 1 menos P, tenemos z de alfa medios y solo nos falta el error, pero el error también lo da el ejercicio. Como veis, nos dicen justo al final, el error cometido en la estimación de P es del 3,1%. De nuevo os digo que no podemos trabajar con porcentajes, tengo que trabajar en términos probabilísticos. Por lo tanto, el error no puedo poner que es 3,1%, lo que voy a dividir es entre 100 para obtener directamente el error, 0,031. Este es el error con el que vamos a trabajar. Ahora ya tengo todos los datos de la fórmula. De aquí lo que tengo es que n es igual a la p, hemos dicho que es 0,30 por la 1 menos p o q, 0,70, y todo esto multiplicado por z alfa medios, que es 1,96, partido el error que nos da el problema, 0,31 elevado al cuadrado.
Si no me equivoco al hacer las cuentas, esto me ha salido 839,48. Claro, el problema es que el tamaño de la muestra son individuos, porque nosotros el tamaño de la muestra nos están diciendo aquí individuos. Claro, yo no puedo coger en una muestra 839,48 individuos. Tenemos que redondear. Para que el error cometido no sea superior a ese 3,1%, lo que hacemos es redondear siempre hacia arriba, es decir, por exceso. Por lo tanto, 340 individuos. ¿Qué estoy poniendo? Individuos, sí. Ahí lo tenemos. Ya está, con esto tenemos el tamaño de la muestra que nos pedían. Ya veis que el problema es muy sencillo, apenas el único cálculo que he tenido que hacer es este de aquí, ¿vale? Solo ese es el cálculo, porque lo demás nos lo daban en el problema, ¿vale? Salvo el Z alfa medios, que solo era localizarlo, pero ya veis que teníamos el nivel de confianza. El resto ya lo teníamos absolutamente todo. Entonces, ya está, ya tenemos el apartado A. Vamos a por el apartado B. Bueno, y en el apartado B nos dicen, finalmente se toma una muestra de 64 individuos, en la que se observa un 35% de individuos daltónicos. Determinar usando un nivel de confianza del 99% el correspondiente intervalo de confianza para la proporción de daltónicos de la población. Entonces en este caso nos están pidiendo que determinemos el intervalo de confianza. Yo quiero determinar la proporción poblacional conociendo el intervalo de confianza. Entonces para ello cogeremos la P estimada menos Z alfa medios y luego multiplicado por la raíz de nuestra P estimada para la muestra que tenemos y luego partido el tamaño de la muestra. La segunda parte del intervalo de confianza es exactamente igual, pero en vez de restar lo que vamos a hacer es sumar este error que cometemos. P1 menos P y partido N. Entonces de aquí esto es lo que nos están pidiendo que calculemos. Vale, la P estimada. La P estimada es la que tenemos la proporción para nuestra muestra. Entonces, en nuestra muestra de 64 individuos nos están diciendo que el 35% son individuos daltónicos. Entonces, por lo tanto, 0,35. De aquí tendremos que entonces 1 menos P estimado será el 0,65. Ya lo tenemos, el 65%. Lo siguiente que necesito es el tamaño de la muestra, ¿vale? Sigo con el corchete, entonces el tamaño de la muestra nos lo dan también en el ejercicio, nos dicen en este caso que son 64 individuos. Por lo tanto ya lo tenemos, 64 individuos. Ahí lo tenemos. Y lo último que nos falta es Z alfa medios. Esto tenemos que calcularlo. Pero ¿cómo lo vamos a calcular? Exactamente igual que antes. Nosotros tenemos el nivel de confianza, en este caso 1 menos alfa es igual al 0,99. Porque nos dicen que es el 99%. Por lo tanto, ya lo tenemos todo. Exactamente igual que antes. El nivel de confianza es el 99%, por lo tanto el nivel de significación, el contrario, será el 0,01, el 1%. De aquí dividimos entre 2, por lo tanto esto nos sale 0,005. Y por lo tanto, 1 menos alfa medios, el contrario, que es donde buscamos el Z alfa medios, será 0,995. De aquí tenemos exactamente cuánto es Z alfa medios. Lo tenemos que buscar en la tabla de la distribución normal. Por lo tanto, nos vamos a la tabla y buscamos, recordar, el 0,995. Tenemos que buscar por aquí el 995 de forma exacta, ¿vale? Como veis estoy bajando para buscarlo. Fijaros que en este caso no lo tengo exacto. Yo sé que está entre el 0,58 y 2,58 y 2,59. Por lo tanto, me quedo con la mitad entre los dos. Y perdonad, no, lo estoy diciendo mal. En este caso será el 5,7 y el 2,58. Porque si os fijáis, la penúltima y la antepenúltima son el 5,7 y el 5,8. Vale, entonces ahí lo tenemos. Como me da entre esos dos valores, pues yo me quedo con la mitad de los dos. 5, 7, 5. Ahí lo tenemos. Ese es el valor que necesitamos nosotros para nuestro ejercicio. Vale, ya he vuelto al ejercicio y hemos dicho que esto es 2,575. De aquí ya tenemos todo para calcular nuestro intervalo. P pertenece, la proporción de la población pertenece al 0,35 menos el 2,575, luego raíz, sustituyo otra vez la P, 0,35 por 1 menos P, 0,65, partido el tamaño de la muestra, 64. Del otro lado del intervalo de confianza exactamente lo mismo, 0,35, pero en lugar de restar sumamos 2,575. Y aquí tenemos
esto exactamente igual, 0,35 por 0,65 y todo esto partido 64. Ahí tenemos eso. Por lo tanto, la proporción que queremos en este caso de individuos daltónicos para la población, haciendo todas estas cuentas, nos sale 0,1965, vamos a ponerlo bien, 65, ahí está, y del otro lado lo que tenemos es 0,50 y 35. Ya tenemos que no he cerrado el paréntesis, ahí está. Ya lo tendríamos. Entonces ya hemos calculado el intervalo de confianza. Que nos pidieran esto en porcentajes, pues nosotros ya sabíamos que sería el 19,65% y entre el 50,35%. Ya sabemos que la población de daltónicos está entre el 19,65% y el 50,35%. Como solo nos dicen que determinemos el intervalo de confianza para la proporción en este caso, pues ya lo hemos calculado. Ya tenemos el intervalo de confianza que nos pedían. Pues ya está, ya veis qué ejercicio más interesante. Como veis, primero hemos tenido que calcular un tamaño de la muestra con un error que nos daban, apenas hemos utilizado esa fórmula con la que podemos calcular un tamaño de la muestra, y luego además también hemos tenido que calcular z alfa medios con el nivel de confianza. También recordar que en un tamaño de la muestra no podemos dar los resultados con decimales y siempre redondearemos por exceso, nunca por defecto, siempre redondeamos hacia arriba. Luego el intervalo de confianza, ya veis que nada más teníamos que utilizar la fórmula para el intervalo de confianza, en este caso para la proporción, y calcular cada una de las cosas que nos pedían. Todos los datos nos los daban, lo único que teníamos que calcular era de nuevo ese z alfa medios. Pero como veis, muy sencillo. Como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, os invito a darle like. Si no os habéis suscrito al canal, también os invito a suscribiros y abajo podéis comentar. Además, en la descripción podéis encontrar los enlaces a nuestras redes sociales donde nos podéis encontrar más fácilmente. Además, abajo está apareciendo la dirección de la página web donde podéis encontrar este y otros vídeos de matemáticas. Como os decía, nada más por hoy, espero veros en próximos vídeos, así que hasta la próxima.